Cuando se piensa en el estudio del derecho y en la tradición jurídica mexicana en el siglo XX, hay dos figuras fundamentales, Mario de la Cueva y Eduardo García Maínez. No son las únicas, pero quizás son las dos fundamentales. El programa de hoy vamos a dedicarlo a hablar sobre, el primero sobre Eduardo García Maínez, con motivo de la espléndida edición del libro Eduardo García Maínez, Vida y Obra, de Imer Flores. Así que en la hora que sigue haremos una evocación de su figura. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. ¿Qué tal? Qué bueno que están en el programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestra página propia, www.plazadearmas.tv, y nuestro correo, plazadearmasc21@gmail.com. Bueno, en esta ocasión será Evocaciones Requeridas de Eduardo García Maínez, y para ello tengo el gusto de saludar al autor del libro del que les acabo de hablar, Imer Flores. Hola, Imer. Hola, Ismael, mucho gusto. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por la invitación. También nos acompaña Omar Sánchez. Hola, Omar. Hola, Ismael, Imer, un gusto compartir esta mesa con ustedes. Muchas gracias. Imer es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor en la Facultad de Derecho, centrado fundamentalmente en filosofía del derecho y argumentación jurídica. Omar es también profesor en la Facultad de Derecho. En la introducción que hace don Héctor Fix Fierro del libro de Imer, Eduardo García Maínez, 1908-1993, son los años de la vida de García Maínez, pues dice que no existe estudiante de Derecho en México que no pase por sus manos la introducción al estudio del derecho de García Maínez, pero quizá se quede ahí la referencia y no se tenga, digamos, conciencia de la escala en la que estaba situado, la escala intelectual, filosófica, obviamente, en la que estaba situado García Maínez, porque él fue un referente internacional mexicano, fue interlocutor tête à tête con los grandes de la filosofía jurídica, discípulo de Nicolás Hartmann, y que estaba discutiendo con los grandes de su tiempo. Así que, pues, es a mi juicio, un verdadero acierto que Imer haya dedicado su esfuerzo a hacer esta sistematización de la obra de García Maínez, y bueno, pues vamos a dedicar este programa a desmenuzar el libro y un poco evocar la figura. Por favor, haznos primero ese esbozo de quién fue García Maínez y luego ya entraremos en cuestiones de otro orden. Muy bien, pues mira, como bien dice la introducción y tú lo refieres, todos los estudiantes de Derecho en México, y yo me atrevería a decir quizás en buena parte de América Latina, llevan como libro de texto para Introducción al Estudio del Derecho, que es la primera materia que tomas, el libro de Introducción al Estudio del Derecho de Eduardo García Maínez. Entonces, efectivamente, no hay un alumno en Derecho que no sepa de quién estamos hablando, de quién es Eduardo García Maínez. 50 ediciones, te van dando un número de que al menos debe haber 50,000 ejemplares por ahí de ese libro circulando, y en ese sentido creo que te da una idea del tamaño para lo menos para los estudiantes de Derecho, de ese libro. Efectivamente, y hay una nota interesante que captas tú, es que quizás no todo el mundo se ha dado cuenta de la importancia del autor de ese libro. Todo el mundo pasó por sus manos ese libro, pero quizás no habían no dimensionaron quién era esta figura que estaba atrás de ese libro. Como bien dices tú, es una figura de la talla más alta. Con sus contemporáneos se hablaba tête à tête, concretamente Hans Kelsen, el propio Norberto Bobbio, y bueno, y en México el que estaba de los desterrados españoles, Recasens Siches, también eran sus interlocutores, y todos estos eran a un nivel internacional de primerísima en línea. Entonces, en ese sentido, yo creo que la figura de García Maínez es indiscutiblemente una gran figura, no solo hacia adentro de México y hacia adentro de América Latina, donde él se volvió el referente obligado para hablar de los autores latinoamericanos en filosofía del derecho, pero yo diría que inclusive a nivel internacional, un autor que sí encuentras como referido por otros autores. El otro que creo que me parece que cubre muy bien con esta nota sería el caso también de Mario de la Cueva, al que también de repente te encuentras por ahí con referencias a su obra. Estoy pensando en bibliotecas anglosajonas, en el mundo anglosajón, que se hagan estas referencias a autores latinoamericanos, tiene mucho peso, diría yo,
el reconocer esa importancia de la figura. Yo suelo señalar, y está dicho en el libro, que García Márquez desafortunadamente no dejó una escuela. Sí. Una escuela en el sentido de no haber dejado discípulos que a su vez formaban nuevos alumnos y que se creaba ahí una especie de escuela alrededor de un gran maestro. Y tiene que ver quizá con lo que tú mismo dices, señalando lo que él a sí mismo afirmaba sobre sí mismo, en el sentido de que él no se consideraba un filósofo sistemático, sino más bien problemático. Puede ser un poco por ahí, ¿no? Yo pensaría que no tanto por ese lado. Yo creo que quizás él no se preocupó por formar personas, una escuela de discípulos, pero sí se preocupó, al igual que Recasens y el propio Mario de la Cueva, en formar instituciones. Y en ese sentido formaron el Centro de Estudios Filosóficos, que hoy es el Instituto de Misiones Filosóficas. El propio García Márquez fundó además el ITAM. Entonces, gente que quizás no formó escuela a personas en lo individual de manera directa, pero que sí fundó instituciones, de las cuales, pues yo te diría, en ese sentido, yo me sentiría miembro de una escuela, pero no la veo como una escuela directa, la veo como una escuela indirecta, que no estuvo ahí, digamos, de profesores que formaban alumnos, que estos alumnos a su vez se volvían profesores y formaban nuevos alumnos, sino que yo, por este azar del destino, de que como lo ven, pues todos llegamos a estudiar con ese libro, y que sí me enganché yo con los temas de filosofía del derecho y empecé a dimensionar el tamaño del autor del que estamos hablando. Y es un autor que digo que a mí en lo personal me acompañó durante toda la carrera, y yo creo que todavía hoy en día me sigue pareciendo un autor sugerente, un autor, con ideas acertadas, con ideas que en su época eran novedosas, que hoy están todavía por ahí, y me parece que es importante rescatar a este autor y a otras figuras latinoamericanas y mexicanas que tengan esa talla internacional, y que tenemos que rescatarlos porque son verdaderamente un referente mexicano, en este caso, afuera. Y en ese sentido, lo otro que me decías tú, él se concebía a sí mismo más como un pensador problemático, más que como un pensador sistemático, ¿no? Entonces, eso quizás no ayudó para la otra parte, que era la de por qué no había una sistematización de su obra, si el mismo autor dijo que no había una obra sistemática. Entonces, quizás ahí yo creo que quizás ahí fue un malentendido. Yo de alguna forma en el texto, básicamente a raíz, yo ya traía hasta como línea de investigación de rescatar el pensamiento de algunos autores mexicanos, latinoamericanos, concretamente filósofos del derecho. Entonces ya traía yo como esa línea de investigación, y en el año 2006 el Instituto de Misiones Jurídicas de la UNAM convocó un premio con la idea justamente de sistematizar vida y obra de autores. Y yo, pues como era lógico y natural, ya que tenía yo como muy avanzado el trabajo, pues lo que me pareció como muy obvio era que tenía que acabarlo y someterlo a ese concurso, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte de que él se dijera como más un pensador problemático es lo que no ayudó a que hubiera como mucha sistematización de su obra. De hecho, creo yo que el libro tiene varios méritos, pero al menos uno que lo recoge en la introducción y algunos otros comentarios que ha recibido, es el hecho de ser como una primera introducción a la introducción del estudio del derecho de García Márquez, que paradójicamente es un libro del 1940, que no aparece una introducción a ese libro, sino hasta 2007 que aparece este libro, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí hay unas... pero creo que son dos preguntas diferentes. Claro. Omar, un primer comentario. Lo que ha hecho Imer a mí me parece fundamental. Tiene que ver, por un lado, con la enseñanza del derecho, que como tú sabes, las escuelas de jurisprudencia, actualmente facultades de derecho, pues están sustentadas en coordenadas básicamente dogmáticas de tratamiento de la ciencia jurídica como una ciencia jurídica que tiene repercusión social, y que por lo tanto la primera aproximación que tengan los estudiantes es determinante para el contenido posterior de su estudio jurídico y del papel que espera la sociedad de los abogados. Lo comentó Imer, las primeras aproximaciones que tenemos en las escuelas de derecho es con García Márquez. Desafortunadamente no sabemos exactamente qué terrenos estamos pisando cuando leemos a García Márquez. Se vuelve muy asistemático, de repente estamos analizando la distinción entre ética o moral y derecho, pero no hay como muchas referencias. De repente puede ser distinguir la ciencia jurídica de la religión, de la moralidad o de las prácticas sociales. Esa es otra gran temática que aquí afuera ha ameritado discusiones sobre el papel que está cumpliendo el derecho en relación con los medios de comunicación, con la iglesia, con en general la moralidad que la sociedad practica.
Y así hay otras muchas temáticas. Entonces, a mí el esfuerzo que hace Imer me parece importante, repito, porque por primera vez encontramos un esfuerzo serio, contundente, quizá como una primera aproximación a entender la figura histórica que fue García Maínez y la trascendencia de su obra. Más adelante, si quieren, discutimos sobre los contenidos propios de la obra, pero para mí esa es una primera aproximación. Y el segundo tema es de que hay que entender históricamente cuándo estuvo situado García Maínez y por qué escribió lo que escribió. Fundamental a mí me parece para la filosofía del derecho dos cosas en García Maínez, que era un excelente analista y conocedor de la filosofía griega y romana. Eso a mí me parece que es fundamental para entender actualmente el papel del justnaturalismo y del positivismo, por ejemplo, en filosofía del derecho. Y la segunda temática es de que vivió de manera particular la crisis de la idea de justicia, si se puede llamar así, en el siglo XX. ¿Por qué? Porque estuvo situado a la mitad de los conflictos bélicos más importantes que vivió el siglo XX, como fue la Segunda Guerra Mundial, y que con sus antecedentes de filosofía germánica, pues le llevaron, como otros pensadores alemanes, a repensar qué estaba pasando con el derecho. O sea, a repensar si estas ideas de que derecho injusto o derecho justo implicaban contradicciones o eran pleonasmos, o sea, parece ser algo muy filosófico, pero no, tenía que ver en realidad con la aplicación diaria que abogados, jueces hacían del derecho, claro. Porque allá afuera estaba la discusión sobre si cualquier norma que era emitida por un órgano competente era derecho, o bien, como decía García Maínez, había que acudir a valores objetivos, al final la idea de justicia, que representaba la materialización de lo que normalmente hacen los abogados. Entonces me parece que hay que pensar, por un lado, hacia adelante, que tiene que ser forzosamente un material de estudio para los abogados que quieran conocer más con detalle la idea de obra, ¿no?, de García Maínez, y por otro lado, hacer una recapitulación sobre el derecho del siglo XX, que desafortunadamente me he dado cuenta que a veces los abogados estamos muy en la tendencia de moda, ¿no?, sobre lo que significa hablar de corrientes filosóficas que pues ahí están apenas discriminándose, pero lo importante es volver a la idea de derecho del siglo XX, ¿no? Entonces, claro, una felicitación a Imer, y me parece que esto va a detonar que rescatemos otra obra jurídica como la mencionaste, Mario de la Cueva, ¿no?, que es otro pensador que a mí me parece importante, en el que conviven la idea de justicia desde el punto de vista de lo social con el derecho, ¿no?, que actualmente pues parecería que está totalmente descartada, pero no es así. Creo que hay que volver a repensar qué es lo que hemos estado haciendo con el derecho. Digamos que con este libro lo que hace Imer está llevando a García Maínez al terreno ya de estudios de posgrado, ¿no?, que ya es estudios, una manera de decirlo, ¿no?, ya no nada más el manual de introducción al estudio del derecho. Déjame ponerlo en unos términos que creo que pueden ser casi como lo que creo que quisiste decir de alguna forma. García Maínez antes era el autor, claro, y ahora ya podemos verlo también como un objeto de estudio. O sea, ¿qué dijo? ¿Cuáles fueron sus tesis? ¿Cuáles fueron sus aportaciones? ¿En qué cosas de sus aportaciones fueron muy de avanzada? Concretamente ahorita Omar hacía referencia a una idea muy sencilla, que es esta parte de la objetividad del derecho, de la objetividad de la moral, de la objetividad de los valores, de la objetividad de los principios, que no es cualquier cosa lo que está diciendo Omar hoy, pero que García Maínez estaba esbozando desde la época de los 40, digamos. Entonces yo ahí quisiera como detenerme un poquito. Yo sé que para todos nosotros, si hablamos de lo justo, y lo primero que a la gente le viene a la mente es que, ay, lo que para mí es justo, para ti no es justo, y entonces caemos en esta idea de, es que es como relativo, y espérate. García Maínez dice, no, aquí hay que ser más analíticos, aquí hay que hacer distinciones. Habría que hacer una primera distinción entre lo justo para ti, para mí, un sentido subjetivo de justicia. Creo que todos tendríamos muy válidamente esa sensación y podemos hablar en esos términos. Sí, pero más allá de ese sentido subjetivo de justicia, también hay un sentido objetivo de justicia. La justicia en sí, no para ti, no para mí, no para Omar, sino para todos, para toda la colectividad, conforme a la moralidad en la sociedad en la que vivimos, que esto es lo que tendríamos como justo. Yo les suelo poner este ejemplo a mis alumnos, decirles algo así como, imaginémosles que les llega un decreto a su casa, la copia de un decreto, la notificación de un decreto. Le vamos a expropiar el domicilio con tales, o el predio con estas características. Lo que seguramente todos tienen que decir, y yo me sumo, eso es una injusticia. Hasta ahí la pregunta es si fue objetiva o subjetiva. Creo que tendríamos que decir, pues en entrada suena como subjetivo, porque no hemos oído más de la historia. Entonces, ok.
¿qué crees? Viene justificada causa de utilidad pública y el gobierno te está diciendo que te va a pagar la indemnización de ley, pues ya no fue nada más, podrá sonarte injusticia, ¿no? Para ti o para mí, ¿no? Pero ya resulta que es una justicia en sí porque está conforme a lo que la ley te está pidiendo. Ok, yo entiendo que eventualmente podremos complicar más las ideas, pero me quedaría con la idea. Bueno, en principio, lo justo legal, como cumpliendo con esos requisitos de la ley, pues está objetivizándose o es una justicia objetiva. Puedo entender y podríamos discutir si eventualmente pretenderle pagar a alguien 8 pesos metro cumple con el nivel de justicia. Y entonces creo que ya no es nada más una cuestión de para mí o para ti, sino que 8 pesos metro no me parece que sea un buen criterio de justicia objetiva. Y entonces obviamente tienen ustedes muy claro que estoy de alguna forma hablando del caso Atenco, ¿no? Entonces, ahí ya fue justicia en un sentido subjetivo o estamos hablando de una injusticia en un sentido objetivo. Porque el hecho de pretender pagar 8 pesos metro no me pueden decir en ningún lugar que eso es una justicia objetiva. Es claramente una injusticia, ya no en un sentido subjetivo, sino en un sentido objetivo. Entonces, ese es uno de tantos méritos que yo le vería a García Maínez, que García Maínez te lo está diciendo, te lo está repitiendo en los 60s, después de la Segunda Guerra Mundial, que los valores son objetivos, que los valores podemos construir cosas objetivas con ellas, frente a toda la crítica que venía del otro pensamiento que nos llevó justamente a la Primera y Segunda Guerra Mundial, de que los valores eran subjetivos y que eso era relativo. Entonces, y yo adelantaría una idea ahí como para tratar de tender puentes entre el pensamiento de García Maínez con otros autores contemporáneos, que es parte de lo que a mí me interesaba como rescatar con el libro, de decir, bueno, este autor mexicano había hecho aportaciones de primer nivel, que lo ponían a la altura de los pares de la época de otros países, de otras latitudes, pero que además lo ponían, concretamente con esta idea que me interesa como enfatizar, adelantando tesis que hoy por hoy vienen a defender, por ejemplo, Ronald Dworkin. Ronald Dworkin acaba de sacar un libro en enero de este año, Justice for Hedgehogs, Justicia para Erizos, en el que la tesis central es la unidad de los principios, la unidad de los valores, y atrás de esa idea está la idea de la objetividad de los valores, la objetividad de los principios. Una tesis que yo creo que podemos rastrear a Taking Right Seriously, a tomar los derechos en serio de Dworkin, que se compiló en 77, pero que García Maínez ya había dicho, o ya había avanzado desde mi punto de vista, la tesis de la objetividad de los valores, siguiendo a Nicola Hartmann y a Scheller, ya la tenía como parte de su aparataje, el tema es que teníamos toda una postura que llevaba como la otra voz cantante, digamos la voz de Kelsen, que decía que no, que los valores eran subjetivos y que no puedes hacer nada objetivo con ellos. Pero a mí me parece que García Maínez había puesto en claro que la tesis de Kelsen estaba equivocada, que la tesis correcta era la otra, y bueno, lo dejaría ahí un poco por avanzar, y de ese tamaño de ideas creo que hay varias más de García Maínez. ¿Cómo fue su trayectoria, digamos, en instituciones, básicamente, más o menos? Él fue un profesor a lo largo de toda su vida, ¿correcto? Sí, fue profesor, digamos, de toda la vida en la UNAM, principalmente en la Facultad de Derecho, pero también en la Facultad de Filosofía y Letras. Él en el seminario de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho, y luego fundaron el Centro de Estudios Filosóficos, que luego se convirtió en el Instituto de Misiones Filosóficas. Ahí tenían, por ejemplo, la revista Dianoia, la fundan ellos, entonces, y ellos, varios de los traslados españoles, incluido Recasens y García Maínez. Entonces, ahí hay una parte de la que te decía yo hace rato, de cómo, si bien no había una escuela como directa, dejaron muchas instituciones, de la cual creo que varios nos hemos beneficiado de manera indirecta. Entonces, yo creo que esa era parte también de la idea de la importancia de rescatar no nada más la obra, sino la vida, lo que había dejado como delegados García Maínez, ¿no? Yo diría que básicamente principalmente él se dedicó a eso, tuvo cargos administrativos en la UNAM, en el ITAM, le tocó fundar el ITAM, entonces también tuvo ahí un periodo como administrador en el ITAM. Pero bueno, esa parte de la pluralidad, ¿no? De reflejar toda una gama de no cerrarse nada más a la tarea de autor, de profesor, autor, sino también de entender que a veces hay que administrar los procesos. ¿Intervenciones políticas tuvo en algún momento o no? No. Yo diría que no. Ahí en ese sentido es completamente, voy a decir así, como se mantuvo bastante agnóstico, bastante puro. Yo por ahí sí ubico un par de textitos en los cuales sí fue un poco más político, sobre todo con el tema de la autonomía de las universidades. Ese fue un tema
en el que sí entiendo que entró a un debate un poco más público. Por ahí tenía algunos, en los periódicos, algún artículo se publicó sobre la misión social de las universidades. Digo, te puedes imaginar, estamos hablando en estos debates de los 60, 68, ¿no? Como muy crítico a veces del papel de la universidad. No, pues la universidad tiene que estar ahí, saliendo a la defensa, ¿no? Entonces, creo que salvo ese, digamos, yo lo diría como un breve paréntesis de algunos cuantos temas que tocaban la parte como de la universidad, completamente alejado a las cuestiones políticas. Sí, porque pienso, por ejemplo, en Silva Herzog, que fue como el pilar de la economía mexicana, y él se no soltó nunca, él estuvo metido hasta la médula en la política del país, ¿no? Lo cual yo no lo veo mal, pero sí, no, digamos, ni lo uno ni lo otro, de hecho. Exacto. O sea, no es que esté bien o mal una forma u otra. Yo lo que te creo que te destacaría o te enfatizaría en el caso de García Maínez es que entonces se volvió un verdadero, no se volvió, tenía como esta manera de un verdadero académico. Claro. Estaba preocupado por un conocimiento científico, riguroso, muy dedicado a eso. O sea, entonces esa parte es la que digo, creo que te refuerza el perfil de García Maínez, como dices tú, sin estar juzgando de los otros perfiles. Y te digo, y a mí de entrada me llama mucho la atención que él mismo, aún con este perfil tan académico, haya entendido que había que fundar instituciones, claro, que había que ponerse a administrar esas instituciones, porque es muy fácil decir hay que fundar esto, pero que lo haga alguien más. Sí. Imer, déjanos hacer un corte, nos quedamos con esto. No se vayan, estamos conversando sobre Eduardo García Maínez, ya volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas, estamos conversando con Imer Flores y Omar Sánchez sobre el libro de Imer, Eduardo García Maínez, Vida y Obra, 1908-1993. El epígrafe del libro dice, este es Eduardo García Maínez, he acudido a la filosofía para entender mejor al derecho y he querido ser jurista para convertir en asunto de meditación filosófica una realidad que hunde sus raíces en las necesidades y afanes de la vida práctica. Sí. Imposible mejorar el sentido que tenía de conjugar derecho, filosofía y vida práctica, ¿no? Eso es lo interesante, que no es una cuestión teórica de ideas que estén volando, sino que en realidad la filosofía del derecho te ayuda a entender mejor la praxis jurídica, mejorarla cuando haya que, a partir de la función del legislador, de los propios tribunales y la repercusión que mencionaba al principio de toda la actividad jurídica en la sociedad. García Maínez es un referente obligado en su tiempo y lo es ahorita a partir de la obra de Imer que está muy bien sistematizada. Lo dijo Imer, se adelantó con mucho a ideas que actualmente estamos discutiendo los abogados. Uno, lo mencionaba, la idea de justicia, ¿no? Y la concreción que se da de esta en las normas jurídicas. El segundo tema que en muchos seminarios y en las escuelas de derecho se discute es el papel de los derechos humanos como la concreción de esos valores objetivos de los que hablaba Imer. Un siguiente tema, quizá un poco más doctrinario, pero que a mí me parece que está aterrizando bastante bien en la discusión, es la nueva distinción entre el legalismo y el constitucionalismo jurídico, que tiene que ver con precisamente cuál es el papel, digamos, del juez o del legislador como protector de los derechos que tenemos todos como ciudadanos, y por lo tanto ante a veces las amnesias o incoherencias de los legisladores, el juez es el que toma el papel de, digamos, el que nos cubre de esos problemas de ilegalidad o de injusticia que a veces tanto se sienten desde el punto de vista subjetivo. Otro gran tema tiene que ver precisamente con cuál debe ser el contenido de las normas jurídicas y si las normas jurídicas deben incorporar la moralidad social, temas como el aborto, la eutanasia, derechos humanos, pena de muerte y otra serie de temáticas que parecen ser que están en la práctica jurídica, pero necesariamente tienen que aterrizar en la filosofía del derecho porque lo que está a discusión, repito, es el papel del derecho y la objetividad que debe tener una sociedad para poder acceder a eso que se llama seguridad jurídica, bien común y en general los principios jurídicos. Y así como esos hay otros muchos temas, Ismael, que a mí me parece, si no es con García Maínez o con otros autores, habrá dificultades para ponernos de acuerdo sobre los terrenos prácticos y filosóficos que estamos pisando. Hace tiempo se decía que la filosofía del derecho era una herramienta auxiliar, ¿no?, de la función jurídica, y la verdad es
te das cuenta cuando lees las sentencias de los jueces y a veces las motivaciones de las propias autoridades, que cada día están incorporando más lo que tiene que ver con la filosofía del derecho. O sea, Claro. cada día es más Ontología recurrente pura ahí, ¿no? que los jueces mismos estén yendo a la doctrina jurídica para entender cuál es la discusión cuando se trata de ponderar valores, ¿no? Que es algo a nivel constitucional muy importante. Caso, por ejemplo, violación de la libertad de información frente a la dignidad o la buena imagen que puede tener una persona, y que son casos que día a día se están viviendo. Otro caso más puede ser la autonomía que tienen los sindicatos o en general cualquier actor allá en el sector privado frente a la función electoral o pública que se está discutiendo en términos de ingreso a los medios de comunicación, al financiamiento público y privado. Entonces, todos estos temas no están desconectados de las discusiones que hace tiempo nos había planteado García Maínez, de que toda norma jurídica, por necesidad, tiene que ir a buscar los fines y los valores que está persiguiendo, porque no está desconectada de esa justicia que ya lo decía Imer muy bien, ¿no? Sensaciones de injusticia o de justicia todos tenemos, ¿no? Y no nos podemos poner de acuerdo en ellas, pero la idea de justicia que está buscando una norma jurídica como la electoral o como la administrativa, la de servidores públicos, O la de medio ambiente, etcétera, hay que encontrarlas, y ese es el papel del filósofo del derecho, ¿no? Y por lo tanto ayudar a que el juez tenga mayores herramientas para que sus decisiones sean justas y estén apegadas a esa idea de justicia que está buscando la gente, ¿no? Aquí tenemos tres materiales que son tres momentos, tres facetas, digamos, de García Maínez que pueden servir para seguir la charla. La clásica teoría general del derecho y del Estado, esta es una edición de la UNAM, bueno, el libro de Kelsen, traducción de García Maínez, nos explicaba Imer, esta es una traducción del inglés. Entonces, ese es uno de los que traes. ¿De qué más traes por ahí? Para Traemos acá Eduardo García, positivismo jurídico, realismo sociológico y jus naturalismo. Este es un texto de UNAM también, 1997, no, 68. Primera edición, 68. ¿Y el otro que traes? Y el otro que traigo, teorías sobre la justicia en los diálogos de Platón. Esta es una edición del año de... Como 81. 81. Son tres facetas de la obra de García Maínez. Ajá. Déjame quizás regresarme un poquito a algo que decías antes y justo entramos a esto. Sí. Justamente yo, bueno, siempre que escribes un libro o un artículo y que buscas como un epígrafe y que quieres como con una cita, ¿no? Entonces, justamente esa cita que decías tú, que recogías, me da gusto que la hayas retomado, porque creo que captaba muy bien y que no podíamos pasar de alto eso en esta discusión. Que tenemos a una persona que estudió, básicamente estudió Derecho, pero desde siempre estuvo preocupado por los temas filosóficos. Entonces ligó filosofía y derecho de una manera impresionante. Entonces era un referente obligado tanto del lado de los juristas como del lado de los filósofos, sobre todo centrándonos en filosofía del derecho. Y bien, como decía bien Omar, creo que sobre todo con este énfasis de que es una cuestión de entenderla, no nada más en la filosofía teórica y en lo abstracto, que sin duda García Maínez, por lo que hemos ya dicho ahorita, tenía el tamaño para hacerlo, o sea, para hablar de tú a tú con cualquier autor en cualquier lugar del mundo. Pero sobre todo creo que con esta otra nota, de sí tenerlo claro de que la preocupación que debe estar atrás es una preocupación por la filosofía práctica. No nada más es por lo teórico, lo abstracto, no, es por solucionar problemas concretos y dar herramientas para solucionar esos problemas concretos, y justamente esta idea de la objetividad de los valores, de la objetividad de la justicia, de la objetividad de los principios, me parece que es una gran aportación de García Maínez, y llevándola al terreno jurídico, porque Nicolás Hartmann y Scheller lo estaban trabajando más en el tema más amplio de la filosofía, pero aterrizarlo hacia los temas jurídicos, García Maínez fue uno de los que claramente lo hizo, y tiene por ahí un par de ensayitos que te refuerzan un poco esa tesis, pero sobre todo me permito citar uno de la pena de muerte, donde deja entrever que la pena de muerte es un error, objetivamente no es el valor adecuado, puede ser ineficaz, no necesariamente nos va a resolver los problemas, entonces como que se decanta por otro tipo de soluciones, ¿no? Entonces ahí tienes una utilidad. Y bueno, yo pensaría, yo de alguna forma tiendo a pensar en García Maínez como con tres momentos. Un primer momento yo diría que esta parte cuando él regresa a México después de haber estado en Alemania. Te cuento, él fue a Alemania con la idea de ir a estudiar con Kelsen, pero llega a Alemania para darse cuenta que Kelsen ya no está en Alemania, porque Kelsen ya es judío. Kelsen sale de Alemania cuando empieza a ver las cosas con Hitler. Entonces cuando llega García Maínez, Kelsen ya no está allá. Entonces, pero se queda a estudiar con Hartmann, con Scheller, y llega a Verdross,
que es uno de los discípulos de Kelsen, y bueno, que eso le refuerza a él la parte de la filosofía de los valores, toda esa como visión. Como una primera fase, que regresa él a México y se dedica a dar clases y a escribir, sobre todo el libro de Introducción al Estudio del Derecho. Entonces, es el primer autor mexicano que escribe un libro de introducción al estudio del derecho, introducción a la filosofía del derecho, en español, y esa importancia también a nivel América Latina, es lo que posiciona también su libro, además, creo yo, además de la capacidad intelectual que él tenía. En ese sentido, tienes como este primer García Máinez, diríamos, como una primera fase, como muy clara, una primera etapa, en la que también de alguna forma se empieza a ligar con estas traducciones, esta traducción que dices tú del libro de Hans Kelsen, de la Teoría General del Derecho y del Estado. Entonces, en el que, insisto, se empieza a cuajar un García Máinez que se puede hablar de tú a tú con Kelsen, que puede hablar a tú con Bobbio, que puede hablar de tú a tú con los diferentes autores de la época. Yo diría que después de la Segunda Guerra Mundial se regresa García Máinez a reforzar los aspectos de axiología de valores, de la objetividad de los valores, un tema como que había quedado un poco suelto, yo creo que entre otras cosas porque el pensamiento de Kelsen fue muy influyente, quizás en esa última parte del primer gran periodo que de alguna forma estamos esbozando, y regresa, después de la Segunda Guerra Mundial, a reforzar todos los temas de axiología. Tiene que regresarlo, y para esto García Máinez primero se había metido a los temas lógicos. Primero desarrolló una ontología formal del derecho, entró a la lógica del concepto, a la lógica del juicio, y de repente llegó inclusive a la lógica del raciocinio jurídico. Entonces, pero una vez que regresa a la lógica del raciocinio jurídico, tiene que regresar eventualmente a retomar la filosofía de los valores, porque atrás del raciocinio jurídico iban a encontrarse con estas preguntas de qué es lo justo. Entonces, ese creo que también es como un gran momento. Y ya la última parte, la parte final, que creo que se refuerza con esta idea de regresar a esta parte de la axiología de los valores, también regresa a esta parte como más clásica, claro. Que ya la tenía, de los libros de 1948 escribe la definición del derecho. En 48 ese texto empieza con el recuento de Antígona, de Creón, la historia esta de haberle dado sepultura al hermano, ¿no? Cuando había una ley que expresamente prohibía darle sepultura a aquel que había luchado en una guerra en contra del país. Y en ese sentido le dice el Creonte, le dice, ¿conocías la ley? Sí. Entonces, ¿cómo es que tú conociendo la ley? La violas. La violas. Tú tienes que cumplir con lo que dice la ley. Y dice, sí, pero es que yo creo que arriba de las leyes humanas están las leyes divinas. Y darle sepultura a una persona está por encima de las leyes que puede hacer cualquier humano. Entonces, esa frase, esa idea, ya García Máinez te empieza a dejar entrever que tiene un claro conocimiento de los clásicos, que los puede manejar y que su pensamiento está ampliamente influido por esta cita, por esta referencia que también decía Omar del derecho justo, del derecho injusto, si podemos hablar en esos términos, o cómo entender estas tensiones. Entonces digo, ese García Máinez ya trae esa idea del pensamiento clásico y al final de su vida viene a rescatar esto. Yo por ahí aquí en el estudio vi que está un cuadro de Alfonso Reyes, en el que una de las frases que a mí me gusta mucho es de Reyes, dice, ¿te gusta leer? Lee los clásicos. ¿Te gusta volver a leer o quieres volver a leer? Vuelve a leer los clásicos. Entonces creo que García Máinez, que es obviamente de los discípulos de esa generación de Antonio y Alfonso Caso, claro, del Ateneo en algún sentido, ¿no? De todo ese grupo de esa playa de mexicanos. Por acá está Vasconcelos, Sí lo vi también a Vasconcelos, que por ahí estaban en esa época, todos los que estaban en esa época. García Máinez regresa a revisar todos estos autores y hace su traducción, selección de textos, traducción, estudios introductorios a la obra de Platón, a las obras de Aristóteles, ¿no? Y bueno, obviamente el otro, así como citábamos hace rato la Antígona, el citar a Sócrates a través de los diálogos de Platón, tanto el deber o el Critón o el deber de Platón o la apología de Sócrates, y que te lleva justamente a esta discusión, ¿no? Tenemos que está aquí te hemos juzgado, te hemos encontrado culpable y te hemos sentenciado a la muerte. Y llega Critón y le dice a Sócrates, vámonos, ya está todo arreglado. Un tema ético, ¿no? Claro. Se escapa, que es sobrevivir es la primera obligación ética que tiene un ser humano. Entonces, que parecería ser como la primera, ¿no? Primera, ¿no? Entonces dice, espérate, yo no puedo escaparme. Yo he vivido toda mi vida diciendo que lo primero que hay que hacer es cumplir con las leyes, obedecer a las leyes. No puedo a la primera que las leyes me resultan adversas decir siempre no. Entonces,
ese pasaje, ese texto, te pinta otra vez a un García Maínez que te está diciendo, espérate, aquí tenemos que tomarnos muy en serio la relación derecho y moral, entender que hay estas cuestiones éticas atrás, que este deber de obedecer las leyes no es nada más un deber jurídico, sino que atrás hay un deber ético. Entonces, ese García Maínez que regresa a los clásicos, eso quizás habría que decirlo, quizás nunca lo soltó, ¿no? Pero ese énfasis en su última parte de regresar a los clásicos, hacer la traducción, hacer los estudios introductorios, a mí me dice mucho, me deja mucho este sabor como de que tenías que regresar a este pensamiento clásico. Yo no necesariamente decía hace rato, Omar, que a veces había que regresar al siglo XX y a García Maínez. Bueno, y en este ejemplo, García Maínez nos regresa a los clásicos, ¿no? A estos grandes autores, a estos grandes debates que los encuentra en la Antígona de Sófocles y los encuentra en los diálogos de Platón. O sea, la tensión derecho y moral. Y creo que en los dos casos hay un argumento de moral, porque inclusive en la obediencia de las leyes no dice que hay que obedecer las leyes por obedecer las leyes, por una razón de sanción atrás. Si no cumplo me van a agarrar o lo que sea, sino que hay que cumplirlas porque hay que cumplir las leyes, porque tenemos un deber moral frente a las normas. Entonces eso me parece, también creo que te habla mucho de este personaje, de esta conexión fuerte de derecho moral, que a no todo el mundo le gusta, pero que García Maínez creo que... ¿Cómo que no todo? Lo dijo también Omar, en el gremio de los abogados no les gusta hablar de problemáticas. Hay una tesis, y básicamente nos dividimos en los académicos y en general los juristas entre los que suenan más positivistas y los que suenan no positivistas, ¿no? Los más positivistas tienden a defender una idea de separación de derecho y moral, parados sobre los hombros de Kelsen, con esta idea de que los juicios de valor eran subjetivos, que no puedes hacer cosas objetivas con los valores. Entonces, ese mundo de los valores, ni me lo metas por aquí, porque entonces se vuelve un caos. Imagínate que cada juez va a resolver conforme a sus valores, pues ya no es justicia objetiva, sino va a ser justicia subjetiva. Hasta ahí entiendo yo la crítica y creo que tienen razón Kelsen y mis amigos positivistas. El tema es que creo, siguiendo a García Maínez, siguiendo a otros autores contemporáneos como Dworkin, que podemos encontrar criterios objetivos de cuáles son los que las leyes nos están pidiendo, cuáles son los valores, los principios objetivos que nos están pidiendo las leyes, los valores. Y en ese sentido, yo en lo personal, frente a esa decisión de algunos que les gusta como mantener una separación tajante de derecho y moral, yo estoy dispuesto, yo sí veo que hay que separarlas, hay que hacer analíticamente, separar las dos cosas, pero la relación final entre derecho y moral es una relación muy fuerte, muy estrecha. Y que mucha gente no la quiere ver, pero porque no han superado esta tensión de objetividad-subjetividad en el tema de los valores, en el tema de los principios. Pero una vez que lo superamos eso, claro. Yo no veo... Si me permite, o sea, es tan importante la discusión que voy a poner un caso, y aquí quiero acudir a la importancia práctica que tiene García Maínez y Kelsen en esto. Recientemente hemos sabido de que un personaje de la política mexicana fue detenido y llevado a la justicia. Entonces, el caso lo conocemos mediáticamente por posesión de armas. Lo acaba de liberar una juez. Y el argumento de la juez básicamente fue que no se le puede dar valor probatorio a las pruebas que son obtenidas ilegalmente. ¿Qué valor está protegiéndose ahí? ¿Y qué, digamos, sensación de justicia o injusticia hay atrás de eso? Porque alguien podría decir, oye, ¿qué importa cómo obtengas las pruebas? Si sabemos que es culpable porque tenía posesión de armas exclusivas del ejército, el hombre tiene que ser llevado ante los tribunales y ser condenado. Esa es una posición, digamos, que puede tomar alguien, ¿no? Porque lo que está en el fondo es la sanción a los culpables más allá de la formalidad que implica el proceso legal. Otro te puede decir, a ver, es que lo que también está en discusión es de que cualquier prueba que sea obtenida de forma ilegal no puede servir como elemento probatorio para condenar a alguien. Y esto fue llevado a nivel constitucional con la reforma recién que se acaba de publicar, en el sentido de que toda prueba que es obtenida ilegalmente no puede tener validez jurídica. Entonces, si te das cuenta, volvemos a regresar a los autores y volvemos a regresar a García Maínez porque nos está diciendo que lo que persigue el derecho son valores objetivos y lo que la sociedad persigue es de que se den dos cosas: objetividad en la forma en que se obtienen las pruebas y sanción a los culpables, pero sí se sigue un procedimiento que cumpla con las formalidades de ley. Entonces, lo que no se vale, está diciendo la ley y por lo tanto el juez, es de que se obtengan pruebas ilegales que a lo mejor puedan llevar a la justicia a los culpables, pero la sociedad no quiere eso. La sociedad quiere razonabilidad en la actuación de las autoridades públicas y que los jueces valoren las pruebas que sean obtenidas legalmente para llevar a la justicia a los culpables. Entonces, si eso, digamos, no tiene una repercusión práctica con base en lo que leamos
de autores como Kelsen y García Márquez, me parece entonces que habría que pensar que la idea de justicia no tiene nada que ver con la moralidad, lo cual, desde mi punto de vista, como lo menciona Imer, quedaría totalmente descartado. Si hay puentes de conexión entre moral y derecho, hay que encontrarlas, hay que ver qué valores está persiguiendo cada norma jurídica, y a mí me parece que este caso que recién estamos discutiendo en todas las mesas de café, ¿no?, tiene una relevancia con autores como los que hemos mencionado. No es nada más un tema teórico que esté escalando ahí en la idea de los filósofos del derecho. El asunto es tener la potencia sistemática y la suficiente escala para poder interpretar, recoger eso y llevarlo a una escala de interpretación o de otra escala de implicación, digamos. Vamos a hacer un corte más. Estamos hablando sobre uno de los gigantes de la filosofía del derecho mexicano e internacional, Eduardo García Márquez. No se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta. Este es el tercer bloque de estas evocaciones requeridas de Eduardo García Márquez con Imer Flores y Omar Sánchez. Imer es el autor de Eduardo García Márquez, Vida y Obra, y este libro lo pueden, está disponible en internet en la página del Instituto de Jurídicas, como se conoce, que es www.juridicas.unam.mx, Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ahí está afortunadamente el libro también disponible en PDF, pero también vale la pena que lo tengan. Es un formato también bastante accesible en su lectura. Quiero que nos cuente, Imer, una anécdota de cuando Kelsen vino a México, que dijo, ¿dónde está García Márquez? Básicamente la historia es que Kelsen lo invitan a dar unos cursos de invierno, tenían esta posibilidad, y llega Kelsen y acaba de dar la conferencia, Kelsen, su primera conferencia, y pregunta dónde está García Márquez. Y creo que en esa época estaba García Márquez despachando en la torre de uno de Humanidades, tenía algún cargo, entonces no estaba en la conferencia, y pues yo quiero que me lleven a ver a García Márquez. O sea, Kelsen, lo que le parecía que era importante de venir a México era tener que ir a hablar con García Márquez, que era como el interlocutor que él esperaba encontrar o con el cual quería él platicar, ¿no? Entonces eso creo que te pinta el tamaño de García Márquez, de que Kelsen viene a México y por el que preguntes por dónde está García Márquez. Entonces eso creo que te pinta un poco el tamaño de la figura. Ahora, aprovechando y además que ya tenemos poco tiempo, por favor dinos cuáles serían entonces las principales aportaciones de la obra, es decir, resúmenos el libro. De alguna manera. Yo digo, el libro en general, digamos, lo que yo creo que el mérito que tiene desde lo mío, digamos, mi parte, es haber convertido a García Márquez en objeto de estudio y de alguna forma en haber sistematizado su obra. Insisto, si él había dicho que era un autor problemático, que no estaba preocupado por ser sistemático, pero creo que podemos encontrar una sistematización. Creo yo que lo que mejor recoge la sistematización es una cosa que se conoce mucho, que se usa mucho, se difunde mucho, que se llama teoría de los tres círculos, sí, que básicamente la podemos simplificar mucho en una idea de si nosotros tenemos una perspectiva formalista positivista, vamos a llegar a unas conclusiones. Básicamente vamos a ver al derecho como normas y lo que nos interesa es que sean vigentes o formales, declaradas formalmente válidas por la autoridad competente. Si yo soy un justnaturalista, y lo que me preocupa son los valores, a mí lo que me interesa es que el derecho sea justo, que haya valores de justicia, que correspondan a un derecho intrínseco, un derecho natural, justo, ¿no? Y por último, un tercer círculo, una tercera vertiente, que sería como esta posición más fáctica, ¿no? Y bueno, y eso que se traduzca en hechos eficaces, hechos reales, que resuelvan problemas reales, que no están nada más en los temas teóricos, sino cómo se ve esto en la realidad. Entonces, a mí me parece que digamos, los méritos fue como tratar de sistematizar su obra, y a mí me parece que a raíz de esta teoría podemos jugar un poco con eso. Un primer García Márquez que creo que traía una fuerte componente naturalista, pero que se empieza a decantar por lo positivista y que se mete a la lógica, y que dentro de la lógica se mete a estos aspectos, inclusive de hablar de los límites del legislador, que es un tema que otra vez viene a regresarnos mucho más para acá, en el que otra vez yo veo un adelanto de García Márquez muy importante, pero bueno, y también esta nota de empezar a encontrar aspectos del orden jurídico, de los aspectos fácticos. Y hace García Márquez una distinción que me parece muy, muy buena entre el sistema y el orden jurídico. Y dice, aquí la metáfora es con un sistema clasificatorio de una biblioteca y los estantes de la biblioteca. Seguramente conocemos todos un sistema clasificatorio de la biblioteca que te da un orden en el que tendrían que estar los libros. Y vas al estante y no te encuentras el libro.
y el libro está 2 o más para allá, 2 o más para acá, 3 arriba, 3 abajo. Entonces, el sistema no necesariamente corresponde al orden. Y en ese sentido, la distinción que hace García Márquez me parece que es buena. Estás hablando de un sistema midiéndolo como un sistema formal frente al orden material real que está ahí enfrente. Entonces, ¿cuál es el derecho? Bueno, el derecho está en los dos de alguna forma. Y sin olvidar que García Márquez tenía como esta la parte naturalista de la importancia de los valores, de los principios, de la justicia, de la objetividad de valores, principios, justicia. Entonces, esos 3 círculos de alguna forma te llevarían a un ideal que sería como unir los 3 círculos. Sí, pero esa es una conclusión muy ingenua y esa no creo que sea la mejor forma de entender la propuesta de García Márquez. García Márquez me parece que más bien dice que estos 3 círculos te dan una dialéctica, que en la cual los 3 están en contacto, los hechos, los valores, las normas, y de ese contacto se van de alguna forma modificando los valores, las normas, los hechos. Entonces, y esa dialéctica, ese progreso que vas a encontrar como en el derecho, que es como la fuerza que lo articula, que lo hace mover, que lo hace avanzar. Y yo creo que cualquier tema que lo discutamos, que creo que como el ejemplo que ponías hace rato, pues nos tenemos que entrar a discutir, bueno, ¿cuál es el valor que está atrás de esto? ¿Qué es lo que nos pide la norma? ¿Cuál es el valor que está atrás? Bueno, los hechos. Yo sé que si en este país que tenemos un problema serio de impunidad, lo primero que se le ocurre a alguien es que pues, metan a la cárcel. Métanlo a la cárcel. Sí, pero resulta que tenemos normas, tenemos reglas y no podemos, sobre pretexto de aplicar el Estado de Derecho, violar el Estado de Derecho. Entonces otra vez vienen los valores, ¿no? Entonces yo regreso a analizar, o siguiendo a García Márquez, tenemos que regresar a preguntarnos si la forma en que se actúa le da un cheque en blanco a la autoridad para hacer lo que sea, o si la forma en que se actúa ya le está imponiendo algún tipo de limitación al actuar de la autoridad. Y en este caso coincido en el ejemplo. A mí me parece que a todas luces, se está violentando el Estado de Derecho con una detención que parece ser arbitraria, que parece treparse en un argumento de flagrancia cuando no suena que haya flagrancia. Entonces, una serie de irregularidades en las que me parece que por ahí no va. Y entonces, una postura teórica, conceptual, como la de García Márquez, que tiene estos elementos de análisis, valores, hechos, normas, me parece mucho más poderosa que una que pretende quedarse nada más en la norma. La norma dice tal cosa. Claro. Sí, pero hay otras normas que te dicen que hay que respetar el Estado de Derecho. Entonces, ¿cómo resuelves un conflicto de normas si no es apelando a los valores que están atrás de cada una de esas normas? Y sin dejar de lado los hechos, la parte fáctica, claro, la facticidad, que también creo que es importante. Entonces, García Márquez quizás no desarrolló mucho estos aspectos de sociología, de facticidad, salvo con algunas distinciones o precisiones como la que decía yo del sistema y el orden, pero lo dejó entrever que ahí hay otro terreno que también hay que tener presente en estas cosas, ¿no? En nuestros análisis, nuestras categorías de análisis. ¿Fue de los que también les tocó al final de su vida la tragedia de casi perder la vista o la pidió? Yo entiendo que prácticamente se quedó ciego. Entiendo que sí, es una gran tragedia para alguien que justamente que vive de los libros, vive de la lectura, vive de la escritura. Entiendo que era una cosa muy dura para él. Entiendo que ya casi ya no salió de su casa. Salía ya con poca gente de mucha confianza que lo invitaban a algunos lugares, pero era ella excepcional. ¿Has persuadido a alumnos o tu obra ha persuadido para que empiecen a cobrar un interés ya en otra escala en la obra de García Márquez? Es muy buena pregunta. Creo que sí, en términos generales, en el sentido de, creo que como decía Omar, de redimensionar un poco a este autor, de ponerle un poco qué significaba y qué representaba García Márquez. Tengo la impresión que no más en un sentido de más estudios, creo que no ha sido el caso. De momento, ¿no? Creo que por el momento no, pero sí al menos de dimensionarlo, de ponerlo en su justa dimensión. Yo digo, hay 2 o 3 citas que luego suelo criticar de ideas de García Márquez, que una de ellas, que es muy popular, es que nosotros a la hora de la definición de interpretación, de interpretar el derecho, tenemos que es interpretar, y todos los alumnos de derecho te repiten, desentrañar el sentido y significado de la norma. Y eso es porque esa es la definición que puso García Márquez en 1940, que todos los demás autores copiaron tal cual. Yo creo que esa definición no es la mejor. Lo que me parece criticable no es tanto que la definición de García Márquez, sino el hecho de que haya pasado 70 años y que nadie la haya criticado, digo, algunas cuantas excepciones. Cuando interpretar no es ese desentrañar el sentido, sino quizás es dar o atribuir un sentido, claro, dentro de los posibles sentidos que hay de las cosas. Entonces, y otras cosas que no dice García Márquez, pero yo creo que podemos ya elaborar sobre él. Entonces, lo curioso es que a la hora que García Márquez mete esta definición, parece que se queda con un modelo muy aplicativo del derecho, pero con lo que les contaba yo de
de la lógica del raciocinio jurídico, el propio García Márquez tiene una visión más amplia del derecho, en la parte como de razonamiento, de aplicación, de argumentación, en la cual no podría defender esta definición de desentrañar el sentido, sino que tendríamos que entrar en un terreno de argumentos de por qué dices que esta es la interpretación correcta. Entonces creo que el propio García Márquez da o abre líneas muy interesantes y muy sugerentes para el pensamiento, y a mí esa es otra de las ideas que me parece que era importante rescatar. Estamos hablando mucho de autores contemporáneos, hablamos de Dworkin, hablamos de Ferrajoli, hablamos de Habermas, sí, pero ¿dónde quedaron nuestros autores propios? ¿Qué aportaron nuestros autores propios? No algunas cosas de las que estamos oyendo allá afuera, ya las habíamos escuchado con anterioridad. Digamos, no me quiero entrar en un término de una polémica de quién lo dijo primero, que luego puede ser muy absurda y muy estéril, pero sí rescatar la importancia y el tamaño de estos autores. Muy bien, bueno, pues se nos fue el tiempo, les agradezco muchísimo. Gracias, Imer, gracias, Omar. Muchas gracias a ti, muchas gracias por la invitación, me parece que es muy atinado el hecho de rescatar a estos autores. No, pues al contrario, felicidades por el acierto, y ustedes pues no dejen de adquirir Eduardo García Maínez, Vida y Obra, pues los que están interesados en el derecho, evidentemente, pero también los que tengan un cierto interés ya intelectual, no porque sean especialistas, sino en las grandes figuras de las ideas y del pensamiento político y jurídico mexicano, pues aquí está. Lo pueden revisar también en www.juridicas.unam.mx, ahí está gratuitamente, así que no hay pretexto para no leerlo. Muchas gracias y nosotros nos vemos la próxima. Hasta pronto. Y que se creaba ahí una especie de escuela alrededor de un gran maestro. Y tiene que ver quizá con lo que tú mismo dices, señalando lo que él a su mismo afirmaba sobre sí mismo, en el sentido de que él no se consideraba un filósofo sistemático, sino más bien problemático. Puede ser un poco por ahí, ¿no? Yo pensaría que no tanto por ese lado. Yo creo que quizás él no se preocupó por formar personas, una escuela de discípulos, pero sí se preocupó, al igual que Recasens y el propio Mario de la Cueva, en formar instituciones. Y en ese sentido formaron el Centro de Estudios Filosóficos, que hoy es el Instituto de Misiones Filosóficas. El propio García Márquez fundó además el ITAM. Entonces, gente que quizás no formó escuela a personas en lo individual de manera directa, pero que sí fundó instituciones, de las cuales, pues yo te diría, en ese sentido, yo me sentiría miembro de una escuela, pero no la veo como una escuela directa, la veo como una escuela indirecta, que no estuvo ahí, digamos, de profesores que formaban alumnos, que estos alumnos a su vez se volvían profesores y formaban nuevos alumnos, sino que yo, por este azar del destino, de que como lo ven, pues todos llegamos a estudiar con ese libro, y que sí me enganché yo con los temas de filosofía del derecho y empecé a dimensionar el tamaño del autor del que estamos hablando. Y es un autor que digo que a mí en lo personal me acompañó durante toda la carrera, y yo creo que todavía hoy en día me sigue pareciendo un autor sugerente, un autor, digamos, con ideas acertadas, con ideas que en su época eran novedosas, que hoy están todavía por ahí, y me parece que es importante rescatar a este autor y a otras figuras latinoamericanas y mexicanas que tengan esa talla internacional, y que tenemos que rescatarlos porque son verdaderamente un referente mexicano, en este caso, afuera. Y en ese sentido, lo otro que me decías tú, él se concebía a sí mismo más como un pensador problemático, más que como un pensador sistemático, ¿no? Entonces, eso quizás no ayudó para la otra parte, que era la de por qué no había una sistematización de su obra, si el mismo autor dijo que no había una obra sistemática. Entonces, quizás ahí yo creo que quizás ahí fue un malentendido. Yo de alguna forma en el texto, básicamente a raíz, yo ya traía hasta como línea de investigación de rescatar el pensamiento de algunos autores mexicanos, latinoamericanos, concretamente filósofos del derecho. Entonces ya traía yo como esa línea de investigación, y en el año 2006 el Instituto de Misiones Jurídicas de la UNAM convocó un premio con la idea justamente de sistematizar vida y obra de autores. Y yo, pues, como era lógico y natural, ya que tenía yo como muy avanzado el trabajo, pues lo que me pareció como muy obvio era que tenía que acabarlo y someterlo a ese concurso, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte de que él se dijera como más un pensador problemático es lo que no ayudó a que hubiera como mucha sistematización de su obra. De hecho, sí, creo yo que el libro tiene varios méritos, pero al menos uno que lo recoge en la introducción y algunos otros comentarios que ha recibido, es el hecho de ser como una primera introducción a la introducción del estudio del derecho de García Márquez, que paradójicamente es un libro del 1940, que no aparece una introducción a ese libro, sino hasta 2007 que aparece este libro, ¿no? Entonces, digo, yo creo que por ahí hay unas, pero creo que son dos preguntas diferentes. Claro.
Omar, un primer comentario. Lo que ha hecho Imer a mí me parece fundamental. Tiene que ver por un lado con la enseñanza del derecho, que como tú sabes, la escuela... 50.000 ejemplares por ahí de ese libro circulando, y en ese sentido creo que te da una idea del tamaño para lo menos para los estudiantes de derecho, de ese libro. Efectivamente, y hay una nota interesante que captas tú, es que quizás no todo el mundo se ha dado cuenta de la importancia del autor de ese libro. Todo el mundo pasó por sus manos ese libro, pero quizás no habían dimensionado, no dimensionaron quién era esta figura que estaba atrás de ese libro. Como bien dices tú, es una figura de la talla más alta. Con sus contemporáneos se hablaba tete a tete, concretamente Hans Kelsen, el propio Norberto Bobbio, y bueno, y en México el que estaba de los desterrados españoles, Requesens Siches, también eran sus interlocutores, y todos estos eran a un nivel internacional de primerísima en línea. Entonces, en ese sentido, yo creo que la figura de García Maínez es indiscutiblemente una gran figura, no solo hacia adentro de México y hacia adentro de América Latina, donde él se volvió el referente obligado para hablar de los autores latinoamericanos en filosofía del derecho, pero yo diría que inclusive a nivel internacional, un autor que sí encuentras como referido por otros autores. El otro que creo que me parece que cubre muy bien con esta nota sería el caso también de Mario de la Cueva, al que también de repente te encuentras por ahí con referencias a su obra. Estoy pensando en bibliotecas anglosajonas, en el mundo anglosajón, que se hagan estas referencias a autores latinoamericanos, tiene mucho peso, diría yo, el reconocer esa importancia de la figura. Yo suelo señalar, y está dicho en el libro, que García Maínez desafortunadamente no dejó una escuela. Sí. Una escuela en el sentido de no haber dejado discípulos que a su vez formaban nuevos alumnos. Cuando se piensa en el estudio del derecho y en la tradición jurídica mexicana en el siglo XX, hay dos figuras fundamentales, Mario de la Cueva y Eduardo García Maínez. No son las únicas, pero quizás son las dos fundamentales. El programa de hoy vamos a dedicarlo a hablar sobre Eduardo García Maínez, con motivo de la espléndida edición del libro Eduardo García Maínez, Vida y Obra, de Imer Flores. Así que en la hora que sigue haremos una evocación de su figura. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. ¿Qué tal? Qué bueno que están en el programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestra página propia, www.plazadearmas.tv, y nuestro correo, plazadearmasc21@gmail.com. Bueno, en esta ocasión será Evocaciones Requeridas de Eduardo García Maínez, y para ello tengo el gusto de saludar al autor del libro del que les acabo de hablar, Imer Flores. Hola, Imer. Hola, Ismael, mucho gusto. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por la invitación. También nos acompaña Omar Sánchez. Hola, Omar. Hola, Ismael, Imer, un gusto compartir esta mesa con ustedes. Muchas gracias. Imer es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor en la Facultad de Derecho, centrado fundamentalmente en filosofía del derecho y argumentación jurídica. Omar es también profesor en la Facultad de Derecho. En la introducción que hace don Héctor Fix Fierro del libro de Imer, Eduardo García Maínez, 1908-1993, son los años de la vida de García Maínez, pues dice que no existe estudiante de Derecho en México que no pase por sus manos la introducción al estudio del derecho de García Maínez, pero quizá se quede ahí la referencia y no se tenga, digamos, conciencia de la escala en la que estaba situado, la escala intelectual, filosófica obviamente, en la que estaba situado García Maínez, porque él fue un referente internacional mexicano, fue interlocutor tete a tete con los grandes de la filosofía jurídica, discípulo de Nicolás Hartmann, y que estaba discutiendo con los grandes de su tiempo. Así que pues es a mi juicio un verdadero acierto que Imer haya dedicado su esfuerzo a hacer esta sistematización de la obra de García Maínez, y bueno, pues vamos a dedicar este programa a desmenuzar el libro y un poco evocar la figura. Por favor, haznos primero ese esbozo de quién fue García Maínez y luego ya entraremos en cuestiones de otro orden. Muy bien, pues mira, como bien dice la introducción y tú lo refieres,
todos los estudiantes de Derecho en México, y yo me atrevería a decir quizás en buena parte de América Latina, llevan como libro de texto para Introducción al Estudio del Derecho, que es la primera materia que tomas, el libro de Introducción al Estudio del Derecho de Eduardo García Máinez. Entonces, efectivamente, no hay un alumno en Derecho que no sepa de quién estamos hablando, de quién es Eduardo García Máinez. 50 ediciones, te van dando un número de que al menos debe haber